estorba, Señor, que tú las puedas ayudar para que lleguen con bien a este estudio. A los que estamos aquí pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe bien, con claridad, estos principios bíblicos que tú nos has dejado en tu palabra. Llénanos de tu gracia y que tu presencia siempre esté con nosotros en todo tiempo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces ahora sí ya todos tienen la lección que estamos estudiando. Esta lección la empezamos el martes pasado. Se llama el primogénito, la palabra griega prototokos. Y nos estamos basando en Colosenses 1:15. Esta lección es complemento de la lección 9, en donde es un tema para explicar lo que es la integridad bíblica en conceptos difíciles o controversiales que a veces surgen con algunos grupos, ¿verdad? O sectas que nos rodean. Por ejemplo, este versículo de Colosenses 1:15, si alguno lo quiere leer, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De acuerdo a este texto, algunos grupos religiosos, y en especial los testigos de Jehová, niegan la deidad de Cristo y dicen que Jesucristo fue creado, fue el primero de la creación, lo primero que Dios creó. Pásenle. Buenas tardes, pásenle. Tarde, pero seguro. Eso. Ahora, en la versión popular, para completar este texto, dice: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Anterior. Este texto nos aclara un poquito más y nos especifica que Cristo no fue creado, sino que Él es antes de todo lo creado. Pero sin embargo, vamos a analizar más este texto. Ya vimos la primera parte. Las personas que llegaron, no sé si tengan la lección. Creo que no tienen la lección. A ver si Ahí va el Byron. Por favor, nos das una. Ay, quédate con un bonchecito. No. Por si vienen más. El martes pasado vimos la primera página de esta lección. La primera página, en donde analizamos un poco sobre la importancia histórica y contemporánea sobre la humanidad de Cristo. Ahora, este problema, entre comillas problema, gracias, teológico, no es de los últimos tiempos, sino se presentó desde el primer siglo de la era cristiana. Desde el primer siglo batallaron. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento sobre todo, nos indica que Jesucristo es humano, pero al mismo tiempo es divino. Tiene las dos esencias, las dos personalidades. Y entonces muchas personas no entendían, ¿verdad?, esta circunstancia, y aún a la fecha muchos no entienden lo que es que Cristo forma parte de un Dios trino. Los testigos de Jehová, para refutar en parte la doctrina de la Trinidad, dicen que en la Biblia no existe el término de la Trinidad, no existe ese nombre.
Pero ya hemos dicho Y es cierto. que cómo podemos identificar la Trinidad. Si no está ese nombre, ¿qué podemos contestar nosotros? Cuando nos dice, no existe ese nombre de la Trinidad, entonces no hay Trinidad. Pues que Dios es 3 en 1, ¿no? Dios es 3 en 1, Dios triuno. Dios trino. Entonces, en realidad, la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, nos revela la presencia de Dios en 3 personas. Ahora, no nos da el nombre de Trinidad, pero búsquenle un nombre a esa triple manifestación de Dios. Pues por eso le llamamos Trinidad, ¿verdad? O Dios Trino. Entonces, lean usted uno de los que terminamos el martes pasado, que uno de los teólogos de ese tiempo, llamado Arrio, dijo, si el Padre engendró al Hijo, entonces tuvo un comienzo de existencia y hubo un tiempo en que el Hijo no existió. Hubo un tiempo en que eso lo decía él. Este era un pastor, ¿eh? Arrio era un pastor, o fue un pastor. No, pues que después hizo a los testigos, o ¿cómo se llama? Ese, era un pastor también, ¿no? Era un pastor, pero por el siglo tercero. El siglo tercero, más bien es primero, segundo, sí, por el siglo tercero. Entonces, mire, él era uno de los que estaban confundidos o no aceptaban en sí la triple manifestación de Dios, y decían que nada más era un Dios con 3 nombres, pero que era un solo Dios. Ahora, en realidad es un solo Dios, pero con 3 manifestaciones de ese solo Dios. Es como el agua. Después el ejemplo del agua, ¿verdad? El agua tiene una sola fórmula, H2O, pero el agua puede manifestarse en 3 formas y sigue siendo agua. ¿Sí saben, verdad? Sí. El agua puede ser líquida, Gaseosa. puede ser gaseosa, que se convierte en vapor, y puede ser sólida, que es el hielo. Pero si esta agua, si ustedes la hierven, hace vapor, pero sigue siendo agua. Si ustedes ese vapor lo condensan en una cápsula, en una olla, se empieza, se hace líquida y se hacen las gotitas y se vuelve a hacer agua. Si ustedes ponen agua en un congelador, sigue siendo agua, pero se hace sólido. Entonces el agua es mismo, igual, Dios es igual, Dios es uno, pero con triple manifestación. Ahora, hasta ahí podemos llegar nosotros, porque la Biblia no nos dice más, y nuestra mente finita pues no nos puede determinar pues cómo es eso, ¿verdad? Pero así es, y no podemos negarlo. Ahora, vamos a ver aquí esta historia en la página 2, un hecho histórico. Vean los que no vinieron el martes, pues lean la primera hoja, ¿verdad? Y ya decíamos que hay iglesias que aceptan nada más un solo nombre de Jesús, como es la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, la Luz del Mundo y otras. Ellos no aceptan la Trinidad como tal, dentro de su grupo de creencias o de doctrina. Entonces les voy a leer, dice, después de que el emperador romano Constantino se convirtiera al cristianismo en el año 312 después de Cristo, promulgó un edicto que otorgaba la tolerancia de la religión cristiana y proclamaba el cristianismo como la religión del imperio. ¿Quién conoce históricamente este hecho? ¿Quién ha leído algo? Pues he escuchado nada más. No lo han escuchado, no lo han leído. Miren, Constantino fue un emperador romano, ¿verdad? Empezó unos pocos años antes de esta fecha, y él tenía una lucha con los bárbaros. Sí, ya me acordé. Con los bárbaros del norte,
Allá por los alemanes, ¿no? Lo que- Sí, son los antecesores de los alemanes, los germanos. Ah, Y había una batalla decisiva. Según cuenta la tradición, no sabemos exactamente si fue cierto o no, que él tuvo una visión, vio una visión en el cielo, en latín, en este signo vencerás. Verá, en el signo de la cruz, estaba el signo de la cruz y decía, en este signo vencerás. Fue así, no sabemos con exactitud si tuvo esa visión o no, pero la realidad es que venció a los bárbaros, como se les dominaba en ese tiempo, a este grupo de tribus y de reinos que estaban al norte de Europa. Recuerden que el Imperio Romano era un imperio que controlaba todo lo que es alrededor del mar Mediterráneo, todo el norte de África, desde lo que es ahorita España hasta la Francia y también parte de Inglaterra, y todo eso lo controlaba, y precisamente el río Rin era lo que marcaba la frontera, ¿verdad?, entre los bárbaros y ellos y los romanos. Bueno, la situación es que él se convierte al cristianismo. Ahora, otras historias dicen que él fue convencido por un ministro que le habló del evangelio y vio que la doctrina o el formato de ser de los cristianos era saludable, y que además ellos no estaban en contra del imperio, nunca habían estado en contra del imperio. Siempre les habían echado la culpa de muchas cosas injustamente, pero que en realidad eran grupos o agrupaciones pacíficas. Entonces él se convenció del cristianismo antes de ir a esta batalla, a esta guerra, y pues en cierta manera Dios le permitió que, si lo vemos así, que ganara, ¿verdad? Y eso ayudó a que él se convirtiera y se acabaron las persecuciones contra los cristianos, y él adoptó el cristianismo. Ahora, esto favoreció, ayudó a que ya no hubiera persecución y los cristianos no murieran, porque muchos de ellos estaban muriendo en el circo romano y estaban siendo siempre perseguidos. Pero en otra circunstancia perjudicó al verdadero cristianismo, porque con el tiempo, poco a poquito, se fue contaminando con el paganismo, y después fue apareciendo un controlador entre los obispos, que fue el obispo de Roma, y que en el siglo ya VI se fue convirtiendo en lo que hoy se llama el papado, como controlador del cristianismo. Ese ya fue el futuro. Bueno, aquí resulta que él en ese tiempo estaba muy emocionado con el cristianismo, estaba muy emocionado con los cristianos, pero resulta que se dio cuenta que en la iglesia hervían muchas discusiones sobre la persona de Cristo y su deidad. Hermanos míos, siempre va a haber discusiones sobre doctrina bíblica básica, no la podemos evitar. Por eso estamos aquí, para decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos dice exactamente en la Biblia? Pero yo no voy a inventar doctrinas. Algunas personas inventan doctrinas porque se salen de los parámetros, de los principios bíblicos de interpretación de la Biblia. Y ellos son los que causan confusión. Y entonces uno tiene que ir a las doctrinas bíblicas básicas para ir formando y decir, esto es lo que dice el Señor, esto es la verdad de la palabra. Entonces, ya en ese tiempo había grandes discusiones. En el año 312, ¿qué siglo es? Bueno, pues es el siglo IV. ¿Sí? ¿Se ven? Sí. Es el siglo IV. ¿Por qué? Porque el primer siglo, ¿cuál es? Desde el 0 hasta el año 100, ¿verdad? Es el primer siglo. El segundo siglo, que ya es parte del 101 al 200. Tercer siglo, del 201 al 300.
y del 301 hasta el 400 el siglo IV. Por así, para que no se les olvide, siempre cuando se dice 500 antes de Cristo, agréguenle un número más, es el siglo VI. Por eso aquí se confundieron cuando estaba terminando el siglo XX. ¿Realmente en qué año terminó el siglo XX? Hubo una confusión. En el 21. En el 21, Sí. pero lo festejaron en el 20. Y hicieron grandes dramas que hasta las computadoras iban a falsear. Y hicieron grandes festejos mundiales en el año 20 y no era así. El siglo XXI empezó en este siglo, en el siglo XXI, en este año. El siglo 20 terminó en el año 20, ¿verdad? Más un 0, 2000. ¿Mandes? En el 2000. Pues sí, en el año 2000. Entonces, pues ¿qué hacemos, verdad? A veces nos confundimos entre los siglos y los años. Pero recuerden que el primer siglo es el primero, que se les olvida sumarlo. ¿Ok? Bueno, entonces estamos en el siglo IV. Y él, en cierta manera, Constantino no se desanimó. Digo, bueno, aquí hay mucha discusión, y yo pienso que eran discusiones fuertes, y de teólogos de ese tiempo, de pastores. Y entonces dijo, bueno, vamos por partes. Entonces él crea los invita a hacer un concilio general, que fue el concilio general que se llamó de Nicea, un lugar que sí se llama Nicea, y se realizó en el año 325, a 40 kilómetros de Constantinopla, hoy Estambul. Constantinopla en este tiempo fue una ciudad que fundó Constantino, allí en donde está Turquía. Si se fijan, está el mar Mediterráneo y Turquía está aquí, ¿de acuerdo? Y acá está el Oriente Medio y acá está África. ¿Sí se fijan? Bueno, ¿cuántos han ido a Turquía? Yo estuve muy cerquita. Alemán estuvo cerquita. Hay muchas La mamá arqueologías. se llamaba Elena de Constantinopla. La mamá. O nos dicen que por la mamá Eso le puso nombre ahí. él se convirtió, que por la mamá también se hizo cristiano. Bueno, pero entonces él le pone el nombre a esta ciudad que funda Constantinopla y la hace la capital del Imperio Romano en el Oriente, y entonces Roma es la capital del Imperio Romano, ¿verdad?, del Occidente, y entonces eran dos capitales, y él estaba de un lado a otro, y esta ciudad creció debido a la importancia que le dio Roma de ser la capital de esa región. Bueno, hoy se llama Estambul. Si ustedes ven ¿cuándo se cambió de nombre históricamente? Esta es otra historia, otro hecho histórico. Otra historia. Sí, esto se cambió por el siglo XV más o menos, cuando los árabes o los turcos que eran musulmanes estaban en guerra contra los cruzados, ¿no? los cruzados, y también, pues no tanto ellos, sino ellos querían apoderarse de esta región de Constantinopla para tener el control de toda el Asia y de todo Oriente, porque es una ciudad en ese tiempo importantísima para el comercio. Total que Cayó en 1453. 1453 los turcos se apoderaron de Constantinopla en el siglo V, y cambió la historia del mundo, cambió todo. Entonces esta región pues estaba cristianizada, pero entre comillas ya era de posición católica romana, de una variante, y entonces al apoderarse de la ciudad
todas las iglesias que estaban ahí, todos los templos cristianos, los tumbaron o los cambiaron en mezquitas. Y esta ciudad se convirtió en un centro de maometano grande en el oriente, y cambió su nombre, lo cambiaron su nombre. Le quitaron el nombre de Constantinopla y le pusieron Estambul. Después ¿En de qué año fue? 45 años, 1930 fue cuando le cambiaron el nombre. Sí, pero ¿cuándo fue? 1953. 53. Ah, Y le cambiaron el nombre fue en 1900. 1453 fue cuando cayó a manos de los turcos, y en 1930 Estambul adoptó oficialmente el nombre de Estambul. En la De Estambul. 1956 cambió un cambio estructural. Y entonces, para los que vean en un mapa Estambul, ¿verdad? Que es una ciudad muy grande, inmensa, es un puerto marítimo muy importante de Turquía. Ahí estaba Constantinopla. esa Oiga, fue hermano, Constantinopla. los turcos son originarios de lo que era por decirlo así, la gente que vivía en la época de Pablo. ¿Se acuerda que era un paso importantísimo que misionero de Pablo? ¿Son originarios de ahí o vinieron a invadir? Vinieron a invadir ahí. Oh. Sí, porque los musulmanes ya tenían control de muchas partes y les interesaba cuando ellos fueron avanzando poco a poquito, ¿verdad? Y se querían controlar todo el Mediterráneo. Recuerden también que los árabes se apoderaron por ese tiempo de España, y España, es decir, duró casi 900 años el control maometano Los moros. de los moros, que era el mismo grupo, ¿verdad? El mismo grupo. Los que eran de Marruecos. Exactamente. Entonces, España se liberó tal cual con el tiempo, ¿verdad? Por esa misma época, pero ellos querían esa región y ya eran muy fuertes, y se apoderaron de Constantinopla. Entonces, este es un hecho histórico, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen en dónde fue este primer concilio de Roma, para que ustedes lo ubiquen en Nicea. Ahora, aquí este es un hecho histórico. En este concilio se reunieron 318 obispos, los obispos principales de toda la cristiandad de ese tiempo. O sea, cada región tenía un superintendente que se llamaba obispo, y este era el director de los pastores, ¿verdad? De esa región. Entonces, no había cardenales ni papas ni nada de eso, ¿verdad? Ni tampoco, ¿qué otro nombre usan? Cardenales. Padres, no les decían padres tampoco. Arzobispos, no, tampoco había. El término se tomó de obispo por las características en 1 Timoteo, ¿verdad? Pero recuerden que para nosotros, viéndolo ya en la Biblia, el término de obispo, pastor y anciano es la misma persona. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y ya si no, eso lo vamos a ampliar después, pero es el mismo personaje. En realidad, era un título terrenal que se le daba a alguien como un controlador, un supervisor de los demás pastores. Pero el término era de los dirigentes de las iglesias, eran pastores. Se tomó ese término. Y entonces, para diferenciar quién controlaba a esa agrupación de esa región, se le nombró un obispo. ¿Ok? Entonces se reunieron, pues aquí nos dice 318, para discutir la cuestión de la deidad de Cristo y la Trinidad. Fíjense cómo estaba dura la situación, ¿eh? Nada más se reunieron para eso, para eso. No había ninguna otra doctrina trascendente en esa época que mereciera discusión. Fíjense lo que hizo Constantino. Estaba tan interesado en que se resolviera este asunto teológico que él pagó todos los gastos de traslado
de cada obispo de cada región. Mírelo, ¿Mande? había No, pues él era el emperador. Pero vean la importancia que él tenía sobre este asunto. O sea, él no quería un cristianismo dividido, sino un cristianismo unido y que resolvieran este asunto de doctrina. Si ahorita se juntaran todas las denominaciones cristianas para resolver el asunto de la deidad de Cristo, pues no se va a poder, ¿verdad? Porque estas iglesias están enraizadas tan en su posición doctrinal de solo Jesús que nadie los va a convencer, ¿verdad? Nomás convenzan a los de la luz del mundo que están mal y pues al contrario, ¿no? Se afirman en su posición. Entonces, pues él estaba interesado en este asunto y al mismo tiempo les pidió una unidad teológica con una resolución rápida y amistosa. Todos estos datos que se los doy están sacados de la historia de la iglesia, ¿verdad? En forma verídica de persona. Un historiador antiguo de la iglesia se llamaba Eusebio. Es el historiador desde donde se obtienen o sacamos muchos datos históricos de estos 3 primeros siglos de la historia de la iglesia. Ahora, aquí se invita a Arrio, el que estaba en contra de la Trinidad. Arrio fue invitado a formular sus planteamientos de que Cristo era un ser creado. Él insistía en que era un ser creado, que era el primero y mayor de los seres creados, y terminó diciendo lo siguiente, vean lo que dijo: el Hijo tuvo un principio, pero Dios carece de principio. Entonces, pues, ¿qué hacemos con él? Más que pues soportarlo. Y lo invitaron para que discutiera. Él era un pastor, tenía su iglesia Arrio, no era nada más una persona común. Ahora, otro teólogo llamado Eusebio de Cesarea, este era el historiador, era amigo personal de Constantino, pero admiraba a Arrio. Ahora, él quiso presentar una fórmula intermedia, algo pragmático. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer una fórmula. Yo no quiero estar en contra de Arrio porque es mi amigo, pero no estoy muy de acuerdo en lo que él dice, pero vamos a hacer algo pragmático. ¿Sabes lo que quiere decir pragmático? Pues algo que quede a gusto para todas las personas, ¿verdad? Para todos ustedes, que ni se me enojen, ni que todos estemos contentos. Y dijo esto: Cristo puede ser llamado Dios, pero su sustancia es diferente a la de Dios el Padre. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Estaría bien estas? ¿Cuál es el detalle ahí? Bueno, diferente. Porque son uno solo, ¿no? Y ahí dice que son diferentes. pero cuando dijo Cristo es igual, se le llama Dios, pero es una sustancia diferente a la del Dios el Padre. Pues ¿qué sustancia sería? No, la Biblia no nos habla de Pues la eso. de otro Dios. ¿Mande? Pues la de otro Dios, ¿no? Sería otro Dios. O sea, es una sustancia diferente. Entonces el Espíritu Santo sería otra sustancia diferente. Y entonces nos podemos meter en líos, ¿verdad? Teológicos con la Biblia y decir, bueno, la Biblia no nos dice esto. ¿Mande? No nos habla de sustancias. Pues no. Porque ¿qué entendemos Creo que por sí, ¿no? sustancia? Estaba difícil, ¿verdad? No sé, pues, si está claro. Una sustancia. Una sustancia es algo que uno puede ver y tocar u oler, pero que no tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, este café es una sustancia, Claro. ¿no? Líquida. Es sustancia líquida. Este pan es igual, con B o con S es igual. Este pan es una sustancia, ¿sí? Pero hecha de qué? De Sólida. sólida, pues hecha por
varios materiales que también son sustancias, ¿verdad? Entonces como que no, es decir, Eusebio quiso ayudar, pero en vez de ayudar, Entero. confundió más. Entonces, aquí vemos, esto quiso dar, luego dice, luego se presentó la postura de Atanasio. Él dijo que consistía en creer que Cristo era Dios verdadero, de un Dios verdadero y único, engendrado y no creado de una sustancia con el Padre. Bueno, ya está más cerca del Dios Trino. Así es, el Dios Trino. La palabra griega empleada era, ahí lo pueden leer, homoousion, de una misma sustancia o de un mismo ser, de una misma personalidad. Si decimos sustancia, le quitamos el nombre de personalidad, más bien aquí el término debe haber sido de una misma personalidad. Por ejemplo, a ver, hermano, nosotros somos ¿qué cosa? Materia. Pero sí, exactamente, son materia, somos tripartitos, pero ¿cómo se identificamos? Como personas. ¿Por así? Somos personas. Y al determinar personas, nos estamos, por ejemplo, un animal, un perro, ¿es una persona? No. ¿Cómo sería la diferencia entre una persona y un animal? El Que espíritu. la persona tiene alma, cuerpo No, y sí. espíritu, y el animal nada más es cuerpo y alma. Sí, Espíritu. es como hemos definido el ser humano. El ser humano, que es una persona, ¿verdad? Que es un espíritu, es una persona, un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. ¿Cómo definimos el animal? Es un ser vivo que tiene un alma viviente y que habita en un cuerpo, pero no tiene espíritu. Entonces, el ser humano es un espíritu. Fíjense, cuando les preguntan cómo definimos a una persona, un ser humano, es un espíritu. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma, el alma es lo viviente, el ser viviente, y que habita en un cuerpo. El animal tiene un alma que habita en un cuerpo, pero no tiene espíritu, entonces no tiene manera de conectarse con el Dios eterno, que es espiritual. ¿Qué nos dice? ¿Cómo definimos a Dios? En Juan 4:24, ¿se saben ese texto? Si no, búsquenlo ustedes. Juan 4:24, es un texto muy conocido y ya lo deben de saber de memoria. Ahí nos da una esencia de Dios. Ahora, si hablamos de sustancia, entonces ahí nos indica que es Dios. ¿Cómo dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Exacto. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ya después que terminemos este periodo de la interpretación bíblica y todas las doctrinas que causan confusión, vamos a hablar sobre todas las doctrinas acerca de Dios, ¿verdad? ¿Qué es Dios? La Biblia, ¿cómo identifica a este Dios espiritual? Y que es muy importante para nosotros. Y entonces es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Y Dios quiere que le conozcamos a través de la Biblia. Dios no quiere que inventemos a un Dios que no existe fuera del texto de la Biblia. ¿Se fijan? Él quiere, él se identifica entre todo el contexto bíblico.
Entonces, como que aquí Eusebio se acercó mucho a la definición de Trinidad, pero ninguno de ellos pudo identificar y decir, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es el Dios Padre, y los tres forman una unidad en triple manifestación de su personalidad. Eso sería la Trinidad. Los tres forman una unidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres forman una unidad con una triple personalidad o manifestación, ¿verdad?, de esta unidad. Son tres personas en uno. Ahora sí. Le faltó quizá eso. Ahora, ya que dice la palabra griega empleada, homousion, de una misma sustancia, de esta manera el credo no se puede interpretar de otro modo que con la afirmación incondicional de que Cristo era Dios. A ver, vamos a ver qué nos dice Colosenses 2, 9 y 10. Mire, dice Colosenses 2, 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Dice, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la... Aquí está diciendo que Cristo tiene toda, si tú lo quieren decir como sustancia, toda la esencia de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, en la versión popular de Dios habla hoy, dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Es decir, todo el contexto, todo lo que es Dios, toda su sustancia, toda su manifestación, toda su esencia, se encuentra visiblemente en Cristo. Cuando Cristo le dijo a Tomás, ¿se acuerda? Que Tomás le pedía, oye, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le contestó Jesucristo? ¿Recuerdan el pasaje? Sí. Pues tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre, ¿no? ¿Qué más? Pues le dijo que Él era uno con el Padre. Sí, pero ¿qué más dijo? Vas a la mitad. Ah, que todos los que lo veían a Él estaban viendo al Padre, tampoco. Sí, El que me ha visto a mí, ha visto al has Padre. visto, te falta eso. Pues es que es lo mismo, pero en otras palabras. Te pondremos media crucecita. ¿Media estrellita? Media estrellita. No, pero estuvo muy buena. No, pero Es sí. lo mismo. Bueno, No, casi. entonces le dijo, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, el que tantas veces que he estado con ustedes y todavía no me identificas, no sabes ni quién soy yo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué más respuesta que de eso? ¿Verdad? Entonces aquí es lo que está diciendo, Cristo es la forma visible de la plenitud de Dios, y en Él, en Cristo Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Qué tremendo, como que lo explica más Dios habla hoy. Ahora, otro texto, vamos a ver los dos textos. Juan 10:30, ahora sí que alguien lo busque, por favor. Juan El 10. Padre y yo somos uno. El Padre y yo una cosa somos uno. Esto es la identificación de los dos, que es un solo Dios, una sola sustancia, si ustedes así lo quieren ver, o una sola esencia. Y el otro versículo de Juan 14:9. ¿Qué nos dice 14:9? Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú,
muéstranos al Padre. Sí, entonces lo dijo a Felipe. Yo les había dicho que era Tomás, pero no, fue Felipe. Ya comentamos este texto. Ahora el 17, 20 al 22. (17, 20 al 22). No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Sí, síguelo. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está la respuesta, hermanos. Dios Trino, Jesús y el Dios Padre es una sola cosa. Digo, no sé, estos hermanos al principio si vieron estos textos, ya estaba la Biblia circulando, pero como que a veces sacaban textos del contexto y no veían estos textos que son fundamentales para identificar a Cristo como Dios mismo y hacerles ver a los dos que son de una misma sustancia, no como Ario. Ario decían que era de una sustancia diferente, ¿verdad? Sino los dos son de una misma sustancia. Estos textos son fundamentales, no los olviden, siempre ténganlos en mente para cuando les discutan que Cristo no es Dios, ¿verdad? Es un misterio, realmente es un misterio la encarnación de Jesucristo, pero es una realidad. Hay un versículo en la Biblia, en 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 3, 16, ¿cómo nos dice? Se los voy a leer, fíjense. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí está algo, dice, bueno, ¿Dios se manifestó en carne o fue Cristo? Fue Dios. Bueno, Fue Dios mismo, pero en Cristo. Ahora, en la versión popular dice, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre. Ahí le da un nombre, ¿verdad? Y fue justificado en el Espíritu, fue visto a los ángeles, y luego predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido allí arriba en gloria. No sé si se capta entonces, ¿verdad? Cristo, Dios fue manifestado en carne, Dios mismo, pero a través de Cristo. Y aquí le está dando la esencia de que Cristo es Dios. Ahora, hay otro texto en Primera de Juan, en Primera de Juan 2, Primera de Juan 4:2. Fíjense. Dice aquí el apóstol, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto si lo vemos con 1 Timoteo, está el complemento, ¿verdad? Cuando dice Dios fue manifestado en carne. Aquí está aclarando que Jesucristo
ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ustedes dirán, bueno, ¿a qué se refiere aquí cuando dice todo espíritu? Toda persona que... Exactamente. A nosotros, a las personas, a los individuos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu. O sea, cuando una persona está predicando bajo un espíritu, bajo una idea espiritual que tiene que ser de la palabra. Cuando él se sale de la palabra, entonces está dando su espíritu, es el que está dando conceptos. Y si la congregación es medio ignorante en las escrituras, pues se van a quedar con la idea del espíritu humano y más que de la idea del espíritu de Dios. ¿Ahora sí me entienden? ¿Por qué? Porque el espíritu humano, mi espíritu, debe estar sujeta al espíritu de Dios. ¿Cómo se va a sujetar uno? Estudiando la palabra correctamente y dando conceptos de doctrina exactos. No voy a inventar, no voy a llegar ahí. Hermanos, acabo de ver a Dios, Dios me acaba de dar una visión y me dio un mensaje y se los voy a dar. Bueno, ¿Dios realmente le dio ese mensaje a esa persona? A ver, que suelte el mensaje, pero si yo conozco algo de la Escritura y el mensaje que me está dando va en contra de lo que dice la Escritura, es un mentiroso. Es su espíritu de él, Dios no le ha dado mensaje para nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe de decir el predicador cuando esté diciendo, bueno, les voy a dar una palabra y al estudiar la Biblia, al estudiar este pasaje, el Señor me iluminó por medio de su espíritu para entender y les voy a dar este mensaje de entendimiento y lo que es muy aparte, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo está trabajando a través de la palabra y de mi estudio que yo lo estoy dedicando a ella. No estoy diciendo, Señor, voy a abrir aquí la palabra y sobre esto voy a predicar y a ver qué me sale, ¿verdad? No, el predicar la palabra requiere estudio, porque si no salimos como Arrio, ¿verdad? Arrio sacó un concepto del contexto bíblico y empezó ahí a confundir y trascendió porque confundió a su iglesia y hubo muchos seguidores. Este fue el primer testigo de Jehová de ese tiempo, si ustedes lo quieren ver así. El antecedente del testigo de Jehová. Sí. ¿Entiendes? Es lo que le decía hace rato. Y usted lo mencionó aquí, hasta lo subrayé. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasó? Después de varios años de debate, o sea que no fue nada más un día. Es decir, el emperador Constantino les pagó los pasajes, los llevó a Nicea, los hospedó, les estuvo dando de comer, los mantuvo ahí varios días y varios años hasta que llegaran a un acuerdo. Qué difíciles somos nosotros, ¿verdad? Miren, ¿sabe cómo es difícil? Cuando una doctrina falsa está bien enraigada en mí o en una persona, nuestro orgullo no nos hace ver el error, ¿verdad? Yo a veces he dicho chispas, yo creía una cosa así en la Biblia y ya me doy cuenta que estaba mal. Y cuando yo quiero dar un concepto, primero lo certifico con la Biblia, le paso una porción, otra porción, veo algún teólogo, veo algún comentario, veo la historia, y pues para decir, pues esto es lo correcto, ¿verdad? Y no que diga algo incorrecto y después me rasque la cabeza y digo, híjole, la regué. Y va a ser penoso. Tengo que, con todo y la pena, decirles, hermanos, les di un concepto erróneo. Por eso aquí yo todos los conceptos se los doy por escrito. Si encuentran que algo está errado, pues vengan y me dicen, hermano, aquí lo escribió usted, porque está escrito. Y no puede ir por ningún lado.
Pero aquí nos dice la historia que el consenso general de los obispos y el mismo emperador aceptaron la posesión de doctrina de que Cristo era la misma sustancia que Dios el Padre, y así surgió el credo de Nicea. Este fue el primer credo, o sea, la primera carta doctrinal con los principios de doctrina que se hizo en la iglesia para evitar desviaciones. Es decir, este credo de Nicea está basado en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y aquí les pongo un poquito lo que dice, yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de una sustancia con el Padre. Ya leímos 1 Timoteo 3:16 y 1 Juan 4:1-3, ya lo leímos. Son los pasajes que leímos de que Dios se hizo carne. Una pregunta. Hey. En ese tiempo el catolicismo estaba... Todavía no existía ¿No? la Iglesia Católica Romana. o no estaban tan No, fuertes. no. Por eso... Eran obispos cristianos, unos con buenos pastores, otros medios y otros medios despistados como Arrio, pero ahí estaban. No existía como tal la Iglesia Católica Romana. Los santos. Las imágenes, ¿no? Todavía no. Eso tiene su historia. Cuando empezaron a promover el culto de los ángeles. Miren, si yo les di una hoja, ¿verdad? Una hoja de la historia de las doctrinas romanas. No sé si la tienen ahí. Si no, los que no la tengan, ¿Cuándo la dio? sí se las di, pero ustedes no. ¿Cuándo la Pero dio? es que no Ya vinieron. tiene tiempo. Oh. Ok. Sí la tiene, ¿no? Pero no se la, últimamente se las di. Si no lo tienen, los que no la tienen esta, por los dos hermanos, los quieren, Échamelo para acá. El secre. el secre, Está aquí. a los que no lo tienen. Ahí está hablando. La oración de los discípulos, los mártires. Entonces, esas películas que veíamos antes, ¿no? Y que todavía ahora, hace poco, algunas veces las siguen pasando de Constantino, pero en algunas partes les ponen Augusto o le ponen otro nombre, porque tenía como 3 nombres Sí. ¿no? Tenía 2 nombres. Aurelio también, ¿no? Hay películas donde sale un emperador con esos nombres. Pues Y, sí, pero en realidad la nomenclatura de los líderes cristianos eran de obispo y pastores. No había más. Ahora, conforme se fue paganizando o entrando mucha gente al cristianismo que no se convertían, fueron metiendo, aquí está la historia aproximada de cómo se fueron organizando otras doctrinas extras. Fíjense, ya alrededor de Constantino se empezaron a orar por los difuntos. Ahora, aquí había una desventaja en este tiempo, que no había imprenta. Es decir, la iglesia, cada iglesia tenía una escritura a mano, todas las traducciones se hacían a mano y las copias a mano. Entonces cada iglesia tenía una Biblia hecha a mano, o no tanto como Biblia como nosotros la tenemos ahorita encuadernada, sino era en rollos de papiro. ¿Y qué idioma? Entonces era muy difícil que tener en una iglesia que cada quien tuviera su propio pergamino. ¿No era latín? No, pero no, ya había traducción en todos los estoy hablando de que
cada libro o cada epístola era su rollo diferente. Entonces, para tener la Biblia, pues tenían que tener un librero con los rollos de toda la Biblia. ¿Sí me entienden, verdad? Oh, por eso estaban los cuadritos, ¿no? En las bibliotecas. En las Sí, estaban ahí los rollos. Entonces, la gente que no tenía dinero, pues no podía, tenía que pagar por cada escrito. No era gratis, era difícil hacer las copias. Entonces, al menos, cada congregación, cada iglesia, sí tenía una copia de todos los libros de la Biblia, pero por separado. ¿Sí me capta? No había Sí, imprenta. Son un montón, ¿no? Imagínense un pergamino por cada. Pues imagínense, ¿cuántos libros son? 63, algo así. 37, 66, 66. Son 39 y 27. ¿Cuánto es 39 y 27? ¿No? 39 y 27. Sí, joder, ya los metí en problemas. Matemáticos. Doctor, bueno, con Byron le había comentado que una de las cosas que aprendí apenas es de que en aquellos, los judíos no tenían los primeros, ¿cuántos libros tenemos del Antiguo Testamento? 39. Ellos tenían menos, porque para ellos estaban unidos algunos libros. Sí, ellos, por ejemplo, el Pentateuco lo tenían en un solo tomo, los 5 libros de Moisés. Luego tenían los libros sapiensales, que eran los Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y los profetas mayores de un solo libro, los profetas menores en un solo libro, un solo pergamino. Entonces eran menos. Eran como 20 y tantos. Sí, eran no menos. Me acuerdo bien. Por eso, ¿no? El libro de los Reyes era en un solo tomo. Ahorita está dividido en 2. El libro de las Crónicas era un solo tomo. ¿Me entienden? Entonces el libro de Samuel era un solo tomo. Pero entonces imagínense, para tener todos ellos en una biblioteca personal, pues tenían que invertir dinero. Solamente los pudientes, los que tenían algo de dinero, le daban al escritor o al escribano que les hiciera una Biblia, pero tenían que pagarle. Imagínense escribir toda la Biblia a mano. Entonces estaban en pergaminos. Pergaminos. ¿No será eso lo que se encontraban los investigadores esos de National Geographic, que encontraban unos pergaminos? No, pues esos son los que se encontraron. Se me hace que... Fueron encontrando con Esos son los que se encontraron. Sí, ¿no? Pero Y se encontraron rollos no de eran los Isaías. originales de la Biblia, o sea. Ahí en las cuevas de Qumran. De Qumran. Ujú. ¿Sí? Sí, bueno, eran copias. No No eran las de la Biblia original, pero bueno. Eran copias. Eran algo. Es decir, los esenios, que eran los monjes de la antigüedad, se metieron en esas cosas. Y cuando fue la persecución terrible, en donde hubo un emperador romano que quiso destruir todo lo que era el conocimiento del cristianismo y todo lo que se refería a la Biblia, lo agarraron entonces y los escondieron en las cuevas de ahí, de las montañas. Nadie iba a ir ahí, a esas cuevas. Y ahí encontraron todos esos escritos. Verdaderos. Exactamente. Ahora, todo estaba en pergamino. Si ustedes recuerdan, Jesús inicia su ministerio. Y recuerdan ustedes Lucas 4. Lucas 4. Les voy a leer del 16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Estaba hablando de Jesús después de la tentación. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito una profecía de él. ¿Verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué era el libro? Ser un rollo de pergamino, de puro Isaías, ¿verdad? Entonces los tenían ahí, todos los libros, ¿cómo lo ven? Entonces miren, hermanos, era comprensible que en ese tiempo tuvieran errores de doctrina, pero los obispos, los pastores estaban obligados al estudio de las Escrituras para transmitir la doctrina correcta. Ahora, ya circulaban por ese tiempo comentarios sobre las Escrituras de algunos teólogos de estos, ¿verdad? De Atanasio, Tertuliano, y Onésimo, Orígenes, ya hacían escrituras, comentarios como los comentarios de hoy, ¿verdad? Pero la iglesia en sí no tenía Biblia. Pues solamente ahora, si se juntaba, es posible que se juntaban algunos, por ejemplo, decían, bueno, vamos a estudiar las escrituras en la casa, vamos a juntarnos unos 8 o 3 familias o 4 familias y nos reunimos en la casa de don Ponciano, por decir algo, pero vamos a cooperar para comprar un Nuevo Testamento, y tenían que cooperar entre todos para contratar a alguien y decir, haznos el escrito del Nuevo Testamento. Qué difícil, ¿verdad? Ahorita tenemos nosotros esto. Ahora, ¿cuál es el problema ahorita actual? Ellos estaban muy entusiasmados en oír la palabra. Ahora el problema ya no es que la gente esté entusiasmada en oír la palabra, sino ahorita provocarles a que lean la palabra. Al revés. ¿Verdad? Estamos flojillos. Pero aquí estamos, ¿verdad? Ya una ventaja tienen ustedes con que estén aquí los martes, dando tiempo para estudiar más la Escritura y entenderla mejor. Pero a través de todo esto se fue forjando la Iglesia Católica Romana. Porque cuando aquí en el siglo VII, en el año 600, cuando se estableció, cuando el obispo Bonifacio III se dio el título de obispo primado, ahí apareció ya el papado. Yo soy el mayor de todos, quiero controlar. Ya estaban tomando dotes de comercialización y de prepotencia, de poder, de riqueza y de control. Y ahí es cuando va apareciendo la Iglesia Católica, que se le dio el número de universal. Él dijo, la Iglesia cristiana tiene que ser universal, se le llamó católica, y apostólica, porque entonces descendemos nosotros, el obispo de Roma desciende desde Pedro para hacerla apostólica, y romana, que era ahí donde estaba el núcleo del cristianismo. Y así aparece la denominación, porque es una denominación, como Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero hubo grupos cristianos, después cuando veamos más la historia de la Iglesia, que batallaron contra estas doctrinas que estaban metiéndose y se separaban y estaban en contra, fueron perseguidos y con el transcurso de los años hasta murieron. Por la misma Iglesia Católica Romana mataron a muchos creyentes fieles. Qué difícil era en ese tiempo, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Sí. Te damos permiso. Si las personas se pusieran a pensar, dicen que el Papa no es, que fue Pedro, ¿verdad? Y ahora los papas dicen que no son casados. Y Pedro fue casado. Tuvo suegra, que el Señor la sanó a su suegra. No se ponen o no saben la gente eso, que si se pusieran a pensar un poquito, pero pues no, se guían por las tradiciones y no ponen atención en eso, que está tan clarísimo. Y no tendrían tantos problemas. Tantas consecuencias a raíz de eso. Sí. Miren, así como estaba esta dificultad teológica de que si Cristo era Dios o no era Dios, de Dios Trino, así empezó que alguien les dijo, tenemos que dar veneración a la Virgen María y tenemos que dar
culto a la Virgen María. Y entonces otro pleito y otro. Y entonces empezaron a meterse doctrinas erróneas. Y esto ya se quedó chiquito, esto del Dios Trino, sino con todas las doctrinas falsas que se fueron metiendo en el cristianismo y que persisten hasta la fecha. Hasta la fecha. Y entonces, refiriendo a lo que dijo la hermana, ¿cuándo decidieron que los papas y los sacerdotes no tuvieran pareja? Si ustedes ven aquí, pues se pone... Tiene su hoja. No, ¿qué te pasa? ¿En cuál? ¿En qué año? Aquí, 600. vean el número 16 Celibato, ¿no? ¿O qué es? Canonización de los santos. y el número 17. Celibato obligatorio del... Pero fíjense en qué año. Ya después de un buen, ¿verdad? En el 17. Sí, porque el cristianismo comenzó en el 310, por ahí, ¿no? Pero ya los obispos Después de como ya del 300 fue eran cuando se empezó reverenciados. Y uno de los sacrilegios más grandes es decir que María es la madre de Dios. Es un sacrilegio. Pues es una posición de doctrina que ya le hemos visto cómo ellos se apoyan en algunos textos. Ponen el ejemplo de decir, bueno, nuestras mamás son intercesoras ante los hijos, ante el papá, así María es intercesora ante el hijo para que ayude y no reciba castigo de Dios. Pero decirle madre de Dios es una blasfemia. Sí, claro. Gigante. Y le piden cosas, ¿no? Como si fuera Dios. Pues claro. Bueno, Dicen que es la intermediaria. vamos a terminar esta parte porque ya se... Controlada, ¿no? Entonces, fíjense, cuando se dio el credo de Nicea, todos los obispos firmaron el credo a excepción de Arrio Ah, ese arreo. Ah, qué y dos más, que fueron enviados al exilio y al final Constantino les ofreció un banquete. O sea, al final del concilio, después de algunos años, hubo un banquete, felices, ya todos contentos. Y ya los despidieron y les pagó el regreso a sus lugares de origen. Sin embargo, el problema teológico que sucedió no terminó, ya que el arrianismo se había difundido en muchas iglesias. Este arrio le dio duro, Era metichón. así como las iglesias falsas crecen, aquí en ese tiempo crecieron. Y los siguientes emperadores se aliaron a esta manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar de Arrio? Que Cristo fue creado y que no es de la misma sustancia de Del Dios, Padre. que no es Dios, sino es un ser creado. Ahora, Atanasio, que era el que defendía la Trinidad, fue perseguido y exiliado, aunque se mantuvo firme. Pero posteriormente los arrianos empezaron a discrepar y su influencia se desvaneció. En este tiempo se desvaneció. Y en los dos concilios siguientes, en el de Roma en el año 341 y el de Constantinopla en el año 381, ratificaron el credo de Nicea, que es la base de la ortodoxia cristiana hasta hoy. O sea, el credo de Nicea, si ustedes lo buscan históricamente, es una base doctrinal que existe hasta los conceptos que tenemos hoy. ¿Cómo ven ustedes, hermano? Estos históricos y que persisten, siempre va a persistir. Por eso no se desanimen cuando hay discusión doctrinal y todo. Bueno, pues recuerden que el diablo, ¿qué hace el diablo? Según Timoteo, ¿qué es lo que hace el diablo con las desviaciones doctrinales? Segunda de Timoteo. Se los voy a leer. Las doctrinas erróneas, ¿cómo las clasifica el apóstol Pablo en Timoteo? Es primera de Timoteo. ¿Primera o segunda? Creo que es primera de Timoteo, ahorita les doy la cita. Primera de Timoteo, capítulo 4.
3 o qué es? No, capítulo 4, 1 Timoteo 4. ¿Cómo dice? ¿Cuatro qué? 4 qué? 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán Sí, de está la bien. fe, escuchando espíritus engañadores.